En anterior episodio de esta serie, muy seguramente habrás escuchado. Espérame, es que no logro sintonizar. ¿De qué trata el programa? Que esperes, te digo. Uy, qué carácter, tranquilo viejo. En anterior episodio de esta serie, muy seguramente habrás escuchado. Imagina el frenesí de un colibrí. Imagina un bebedero de colibríes. Imagina que oyes la luz interrumpida por sus veloces aleteos. Cientos de silencios sumados hasta construir este susurro. Ahora imagina un diptongo. Un desnudo diptongo. ¿Hay diptongo en la palabra radio? ¿En la palabra historia? ¿Por qué no lo hay en la palabra educación? ¡Claro que lo hay! Imagina que eres uno de esos colibríes suspendidos entre tu sed y el agua y que el bebedero. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? ¿Cuál entre ruido y sonido? ¿Cuál entre hablar y decir? ¿Las hay? No me respondan. Quédense con su bonche de interrogantes para el final. Solo pregúntense ahora y diríjanse al público. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Por qué no escuchas Radio Educación si es lo tuyo? Pues como hace mucho tiempo que ya no escucho radioeducación, no sé qué esperaría en este momento, quizá un poco el formato que tenía en la época que yo lo escuchaba, que a lo mejor es el mismo, no estoy segura que podría esperar de una radio pública. No sé, información, análisis y una diversidad de cuestiones que no encuentras en la radio comercial. ¿Qué significa radioeducación? Es un refugio, una voz abierta, una casa para los músicos y artistas de todas las disciplinas que no tienen un lugar en los medios privados para mostrar su trabajo. Es la memoria cultural de México. Otra cuestión muy diferente sería, ¿y tú por qué escuchas radioeducación si no es lo tuyo? Sí, pero como que no cuadra para esta estación, ¿o sí? La idea de esta radio es que sea de todos. ¿O de quién es radioeducación? ¿De quién es la voz de radioeducación? Ya sé, el próximo corte de identificación de la emisora podría ser así. Radioeducación, haz la tuya. Al ser una estación con enfoque social y cultural, Radio Educación trabaja con la voz y da voz a las voces. Y trabaja porque esa voz de voces no pierda la credibilidad. Y con un leve movimiento de los dedos sufra un clic de infarto. Son las voces y las personas cuya voz se escucha o no al aire quienes dan vida y sentido al quehacer cotidiano, al pulso de la emisora. Las voces adentro de los aparatos receptores, acomodadas como en un jarrito, integran y pertenecen a un equipo muy grande de trabajadores de la radio. Desde la persona que hoy, porque ya sabemos cómo han sido estos hoy, desde hace enmascarillados meses, te recibe si es que no te quedaste en casa, en la puerta armado con termómetro y botella de desinfectante. Y con él, el personal de limpieza, de vigilancia, el jardinero,
Los que hacen los números, los que están en cabina, los que diseñan programas, los que los vierten frente al micro, los que los visten, los que laboran hoy en los estudios de emergencia, en la redacción del noticiario, y todos a sana distancia, pero con definitiva cercanía. Bueno, ya para qué les digo si ya lo saben. Cultura del barrio, lo saben, de México pa'l mundo, lo saben, y a los rockeros, lo saben, y los bailadores, lo saben, y los guapachosos, lo saben, los de la UNAM, lo saben, y los del Poli, lo saben, y la Santanera, lo saben, y en todo el mundo, lo saben. Y en esa larga lista que empezó en la reja de Ángel Urraza 622 y sube las escaleras hasta los escritorios, están por supuesto los directivos y administrativos y los organizados trabajadores que dan continuidad observante al quehacer 24/7 de la emisora. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, todos realizan su labor en una secuencia ininterrumpida de acciones que generan lo que le da a quien está del otro lado del merecido, portable y a la vez portátil, volátil nombre de Radio Escucha. No sé en realidad qué es el derecho de Radio Escucha, desconozco, pero sí siento que Radio Educación respeta de alguna manera pues lo que yo consideraría el derecho, porque esta parte de tener una programación de calidad, donde hay investigación, donde pues nos mantiene informados, no tiene un sector selecto para oírlo, o sea, todos podemos oír de esa programación, o sea, pienso que ahí estaría como mi derecho, ¿no? Al que pues como me gusta, siento que está respetando ese derecho que tengo como radio escucha. Radioeducación se rige bajo la normatividad de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en lo general estipula que el servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los derechos de las audiencias? ¿Cómo explicarlo sin que parezca que nos desayunamos una corbata? Radioeducación, a través de sus transmisiones, brinda los beneficios de la cultura. Radioeducación preserva la pluralidad y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional? ¡No! Diles que no me maten. Y una idea más que cruza mi mente como un rayo de ciudad. Cenizas de voz quemada, la mirada de los demás. Todos buscando una oportunidad, con el cuerpo en la calle, la cabeza en cualquier otro lugar. Te quieren arrastrar al hoyo donde ellos viven. Historias de dinero, historias de ciudad. Te quería salvar sin competir, la autoridad se va a ahogar nadando en armadura. No te quieres aburrir jamás, entrena tus ojos a mirar, pelea de calle y nadie sabe pelear.
Nos quedamos a observar, nos besamos sin hablar. Le prende fuego a la cuchara y funde la semana entre sus sueños. Sueños que solo le llegan al despertar. Vida gastada en esperar. Las palabras no me sirven para hablar. La certeza de dudar llega como la sed todos los días. Y si abandonamos la ciudad, si tú y yo abandonamos la ciudad, tal vez desaparecería. Olvidar nuestros nombres y saltar a una cama vacía. Agujerar nuestros pulmones, suspiros y emociones. Los toros en la plaza se mueren sin pelear. No me pueden alcanzar, su sombra no me puede tocar. Tantas vidas para llegar a este lugar. Todo tu aliento para envolver mi cuerpo. Mi voz cuando no miento, fuego eterno. Pequeño paraíso en el momento. Le estoy dando todo, el cielo y el lodo. Pedazos de nosotros, gotas hirvientes, impávidos ojos. Devoran las palomas, los instantes cobardes y las malas horas. ¿Quién es nosotros? ¿Quién es nosotros? ¿Quién no? ¿Cuáles son los valores de esa identidad? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se definen? Con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución. Espérame, es que no logro sintonizar. ¿De qué trata el programa? ¿Qué esperas, te digo? Uy, qué carácter, tranquilo, viejo. ¿Ya? Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación Creo que ya. ¿Cuáles son los valores de esa identidad? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se definen? Con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. Además de buscar la emisión de programas de interés público, Radio Educación vigila el derecho de las audiencias a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico. Este derecho está representado por un defensor o defensora de los derechos de radioescucha al interior de la organización radiofónica. Sepámoslo, Radio Educación es un medio de comunicación de servicio público que tiene la finalidad de producir y transmitir programas radiofónicos confiables y de alta calidad que sirvan para coadyuvar el desarrollo educativo y cultural de sus radioescuchas. La razón de la existencia de Radio Educación como la emisora pública pionera del país es atender las necesidades informativas, de educación y acceso a la cultura de sus radioescuchas, conscientes de su compromiso ético y editorial. ¿Por qué? Porque consideramos que Radio Educación, al ser la pionera de la radio cultural y educativa en nuestro país, requiere una presencia todavía mucho más intensa a nivel nacional, por la calidad de sus producciones, por la pertinencia de los temas, por la enorme experiencia en producción radiofónica de calidad y que pues muy pocas radiodifusoras en el país han desarrollado de esta manera. Soy Gabriel Sosa Plata y tengo el honor de ser el director general de Radio Educación. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es el nombre de una nueva serie en Radio Educación que, con el objeto de dar respuesta a esa misma interrogante, dará a conocer la historia, el perfil y las perspectivas de la emisora. Según fuentes oficiales, la serie constará de 12 programas con una duración de 15 minutos por emisión. En los programas, cuyo horario está por definirse, desfilarán los personajes del pasado, los forjadores de la estación, los principales protagonistas y las voces de los actuales dirigentes de la emisora. Al respecto, nuestro compañero Salustio Rivadavia nos amplía la información.
Como en los títulos de Prost o Pirandello, la idea central de ¿Quiénes somos?, la nueva serie que Radio Educación pondrá al aire en breve, el objetivo es la búsqueda. Esta búsqueda, a decir de su productor, el señor Maclovio Escurra, responde a la interrogante de los responsables actuales de la emisora por conocer a fondo lo que ha sido, es, y las perspectivas que de lo anterior se desprende para instrumentar lo que será el nuevo perfil de Radio Educación. Radio Educación produce, transmite y promueve una programación de calidad que contribuye a la construcción de ciudadanía y a fomentar el diálogo intercultural. Se fundamenta en los valores de diversidad cultural, inclusión, convivencia democrática, libertad de expresión, responsabilidad y ética informativa para un mundo abierto. No puede, no debe no hacerlo. Para ello buscamos siempre ser un centro de producción cultural, un pilar en la consolidación de un sistema de medios públicos al servicio de la ciudadanía, garante de los derechos de las audiencias. Un vehículo que promueva y estimule la creatividad de los profesionales de la radio, la vitalidad y el cambio social a través de una plataforma tecnológica al servicio de las necesidades sociales y acorde con un mundo abierto e interconectado. Los valores que definen a Radio Educación y a las personas que la conforman son la diversidad, participación e inclusión, independencia editorial, compromiso, integridad y calidad profesional, honestidad intelectual y responsabilidad ética, sentido de servicio público, convivencia democrática, confianza y respeto. Confianza y respeto. Confianza y respeto. Sí, claro. Se refiere a que la radio continúa siendo un medio de comunicación. No solo es un medio de entretenimiento para las personas, sino que tiene la obligación de mantener informados a los radioescuchas acerca de temas de información social o cualquiera de esos tipos de temas. Sí, Radio Educación sí respeta y preserva este derecho, ya que no solo posee programas de entretenimiento, sino también tiene programas en los cuales se ve que se informan, hacen investigaciones respecto a las problemáticas sociales, no solo dedicarse a programas de entretenimiento que también los posee y están bien, pero nunca pierde este derecho del radio escucha, ya que mantienen siempre informando a la población.
Son muchos los objetivos a cumplir para que Radio Educación conserve el carácter que le ha mantenido como pilar de la radio cultural en México, y es importante que se conozcan. Garantizar los derechos de los ciudadanos a la información, a la libertad de expresión y a la réplica. Promover la educación y la cultura. Difundir información de interés público, plural, confiable y oportuna. Fortalecer las identidades regionales en el marco de la unidad nacional. Fortalecer el reconocimiento y estímulo de las culturas que conforman el contexto internacional. Fomentar la creatividad y los valores artísticos nacionales a través del apoyo, diversificación y divulgación de la producción de contenidos. Privilegiar los contenidos de producción nacional y estimular la producción independiente, promover la investigación y la reflexión sobre la radio pública, educativa, científica, social, cultural, informativa y de entretenimiento de calidad. Fomentar la capacitación en telecomunicaciones y radiodifusión, promover la experimentación artística y tecnológica en el ámbito sonoro, conservar, custodiar y acrecentar el patrimonio sonoro nacional. Transparentar la gestión pública, promover, fomentar y garantizar la participación de la sociedad en la evaluación y vigilancia de los contenidos radiofónicos y evitar el uso de la programación radiofónica con fines de promoción personal de los funcionarios públicos. Los compromisos éticos que asume Radio Educación están fortalecidos y explicados con principios editoriales que asumimos todos los colaboradores de este medio. Independencia editorial, diversidad y pluralidad, compromiso con la libertad de expresión y el derecho a la información, equidad y equilibrio informativo. También lo son la participación e inclusión social, compromiso, integridad y calidad profesional, honestidad intelectual y responsabilidad ética, sentido de servicio público, respeto a sus audiencias, transparencia, compromiso con la educación, la ciencia y las artes. Y algo medular que quizá no figure por escrito en texto alguno sobre visión o misión, ser crítico, ser autocrítico y fomentar que los radioescuchas, la parte sustancial de todo esto, lo sean. Desde el inicio histórico de sus transmisiones, Radio Educación ha tenido que enfrentar dificultades de muy diversas índoles, tecnológicas, políticas, económicas o administrativas. No obstante, el convencimiento de hacer radio de calidad ha mantenido a flote el proyecto que significa Radio Educación para cada uno de quienes forman parte de esta colectividad. Las dinámicas siempre cambiantes de los medios de comunicación obligan a las emisoras públicas a suplir muchas veces con talento y creatividad lo que en otros lugares se hace con equipo de vanguardia y recursos amplios. Pero justamente la posibilidad de resolver hace que se mantenga el espíritu creativo de Radio Educación. ¿Y dónde encuentras a Radio Educación? Enciendes el aparato de amplitud modulada y te vas al 1060. Si estás en FM, sintonizas el 96.5. A través del canal 2 del sistema EduSat, cubre todo el territorio nacional, Centroamérica, norte de Sudamérica y el sur de los Estados Unidos. Vía Internet, difunde su programación a todo el mundo mediante la página web www.radioeducacion.edu.mx, las 24 horas del día. Y en onda corta, transmite en los 6.185 kHz de la banda internacional de los 49 metros con el indicativo XEPPM. Hace años había un anuncio de sombreros que rezaba en verso: de Sonora a Yucatán, y ahí venía la marca, usan sombreros Tardán. ¿Y eso qué tiene que ver?
que me vino a la memoria ahora porque la señal de Radio Educación está presente en Mérida. Sí, en señal Cuculcán del 107.9 de FM, XHYRE. Y desde hace unos días, Radio Educación está en Sonora. ¿En Sonora? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, abrimos una radiodifusora en Hermosillo, Sonora. Es una concesión que se otorgó a la Secretaría de Cultura en la administración anterior y que ya en el nuevo gobierno y en el caso específico de Radio Educación se tomó la decisión de instalarla y seguir adelante con este plan de expansión de Radio Educación. Así que no obstante las dificultades, sobre todo presupuestales que hemos tenido en este año, estamos hablando del 2020, logramos impulsar esta radiodifusora con el apoyo de Radio Sonora, quien nos compartió infraestructura, es decir, permitió colocar la antena y el transmisor en las instalaciones que ellos tienen en el Cerro de la Campana. También utilizamos un transmisor donado por la Universidad Autónoma Metropolitana y con ello se abaratan muchísimo los costos. Es una radiodifusora que para la sociedad costó muy poco dinero. Por supuesto que es una radiodifusora que tiene más posibilidades de expandirse con un transmisor de mayor potencia, pero estamos trabajando en ello. Se trabaja sobre todo en estas alianzas, en estos convenios de colaboración y estamos seguros que se podrá ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. La señal de Radio Educación también puede ser escuchada a través de iTunes, Winamp, Windows Media Player y con la app Radio Educación. Las instalaciones de Radio Educación desde 1972 se encuentran en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, código postal 03100, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Desde aquí suena esto que oyes, que escuchas. Desde aquí hablamos y desde aquí lo decimos. Ruidos, sonidos, el criterio es tuyo, también la decisión. Radio Educación, una historia que sigue escuchándose. Esta es una producción de Radio Educación y el programa Contigo Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. En las voces Río, Tere Quintanilla y Luisa Fernanda Román. En las voces Afluente, Juan Rulfo, Alejandra Gallegos, Hortensia Hickman, Gabriel Sosa Plata, Marcela Campos, David Coronado, Diles que no me maten, Daniel Munguía, Manolo Arredondo y Moisés Gómez, quien también está en la asistencia de producción. En las entrevistas, Gloria Tlín Castro Navarrete. En el guión, David Coronado. Investigación, Carlos Ernesto Moreno Martínez. Musicalización de Enrique Luna Ruiz Fernández. En los asuntos del domado sonido, desde el territorio visitante, Daniel Díaz Munguía, y en territorio local, Guillermo Lagarda. En añadidos, surcido invisible, costurones y anexos productivos, Alan Derbez. ¿Y de qué se trató el programa? ¿Y tú? ¿Por qué no escuchas Radio Educación si es lo tuyo? Imagina el frenesí de un colibrí. Imagina un bebedero de colibríes. Imagina que oyes la luz interrumpida por sus veloces aleteos. Cientos de silencios sumados hasta construir este susurro. Ahora imagina un diptongo, un desnudo diptongo. ¿Hay diptongo en la palabra radio? ¿En la palabra historia? ¿En la palabra educación? Imagina que eres uno de esos colibríes suspendidos entre tu sed y el agua, y que el bebedero se llama Radio Educación. Que siga la historia.